Hemos invitado aquí al estudio hoy al maestro Fausto Pretelín. Él es internacionalista, colaborador, por supuesto, en este espacio de noticias también, aquí en Grupo Fórmula, porque hubo una entrevista reciente que le hicieron al embajador de México allá en Washington, me refiero a Esteban Moctezuma Barragán. Él se pronunció en esta entrevista ante los cuestionamientos de figuras de la derecha estadounidense, en el sentido de que el gobierno mexicano participa activamente para organizar la resistencia contra la presidencia de Donald Trump. Tenemos la parte, como la dijo, sí ha trascendido. Escuche usted. Creo que los hechos son mucho mejores que las opiniones. Y solo quiero decir que cuando se dice que estamos trabajando contra el presidente Trump, sabemos que el voto latino a su favor aumentó de 28% en 2016 a 48% en 2025. No son mis palabras. Eso es lo que dicen funcionarios mexicanos que viven en Estados Unidos. Si nos fijamos, en Minneapolis hay un par de grupos que participan activamente en las protestas contra el ICE. Uno de ellos, Cluz, está en el mismo edificio que el consulado mexicano y ha colaborado activamente con ellos. Hay otra organización llamada MIRAC que también ha colaborado estrechamente con el consulado mexicano. Fue así como el embajador Moctezuma rechazó las afirmaciones de Peter Schweizer, autor del nuevo libro El golpe invisible y editor del sitio de ultraderecha Breitbart News, que sostuvo que potencias extranjeras como México participan activamente en la organización de lo que llaman la resistencia a Donald Trump. Por eso te hemos invitado. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Pues sorprendido por la entrevista, por las respuestas. ¿Se hizo bolas? Se hizo bolas porque hay una parte de la entrevista que le hace la señora, la periodista, en que le pregunta, oiga, ¿quién gobierna en México? Porque muchos críticos dicen que gobierna el narcotráfico. ¿Es la presidenta o el narcotráfico? Y Esteban Moctezuma debería de contestar del librito, ¿no? Pues es la presidenta, pero no responde de esa forma. Va describiendo el problema del narcotráfico como un problema internacional, como un problema que ya viene desde hace muchos años, que México está haciendo y colaborando con Estados Unidos, pero no dice en ningún momento, no responde la pregunta que le hace la periodista. Me preocupa que se confunda la mañanera con Fox News, es decir, Fox News tiene otra audiencia muy distinta. Y en otra parte de la entrevista, él mismo, el embajador, habla de que la detención del canadiense la semana pasada se debió a la cooperación entre México y Estados Unidos. Es decir, ya no alude a lo que fue la entrega voluntaria en la vieja embajada de Avenida de Reforma, tampoco alude a la fotografía de inteligencia artificial, que finalmente sí se descubre desde Canadá, y habla la periodista de que el director del FBI viajó a México, exprofeso, a hacer este tipo de operativos que concluyeron con la captura de este personaje canadiense. Allá en Estados Unidos se sabe y se entiende que fue el FBI el que capturó al canadiense. En México tienen otros datos, es decir, se habla de que fue una entrega voluntaria del canadiense. Entonces, y para probarlo estaba la fotografía donde él no será que se esté entregando, simplemente está tomando la foto, atrás la vieja embajada, lo pusieron ahí, luego ya vámonos. Exactamente. Entonces yo creo que la entrevista está mal planteada o mal estructurada y preparada. Mal resuelta por parte de Esteban Moctezuma. O sea, yo no sé si él esperaba otro tipo de preguntas y no iba preparado, o mostró que no es experto en la materia, o mostró que desde Relaciones Exteriores no le dieron la línea en términos de comunicación. Generalmente el área de comunicación social estructura líneas que se tienen que decir en todas las embajadas, ¿no? Es decir, la misma historia, la misma leyenda. La ¿no? línea. Es esa, la línea. Entonces, es claro que tenemos un grave problema que no viene desde la época de López Obrador, de Calderón, de Fox, que es el narcotráfico. Tú recordarás que durante muchos años, o algunos se ha hablado de que si es el Estado fallido o no México. Es decir, el Estado ha perdido control del territorio a manos de los cárteles del narcotráfico. Esa es una verdad. Quien no reconozca esto en Sinaloa, por ejemplo, en Tamaulipas y en otros estados como Tabasco y demás, pues bueno, es no ver la realidad.
Otra cosa es que Esteban Moctezuma quiso decir que hay un trabajo por parte del gobierno federal actual, a diferencia del anterior gobierno de López Obrador, que está de alguna forma implementando estrategias de seguridad, ¿no? Con Harfuch, mucho más eficientes, efectivas que con López Obrador. Pero cuando te preguntan, oye, ¿es la presidenta la que gobierna México o el cártel o los cárteles del narcotráfico? Desde mi punto de vista creo que debe decir, el librito dice que es la presidenta, ¿no? Las reglas de la presidenta. La Constitución mexicana es la que se debe de implementar y de llevar a cabo. Pero ahí creo que sí cometió un traspié Esteban Moctezuma. Pues Esteban Moctezuma ya lleva varios años en la embajada. ¿Te acuerdas? El año pasado, en enero, se autovideograbó, ¿no? Y dijo que él era el embajador de México en Estados Unidos, pensando que lo iban a remover. Y ahora, bueno, pues con esta entrevista creo que queda mal parado con la propia presidenta de México. Eso es algo grave. Sí, y el tema es que lo que interesaba muchísimo a la entrevistadora era lo que afirmaba, lo dijimos hace un instante, el señor Peter Schweizer de Breitbart News, sí, que es Breitbart News, que es News, la ultra mega derecha de Estados Unidos. Steve Bannon estuvo ahí, era de los jefes. Sí. Cuando llegó Donald Trump en el primer gobierno. Sí, pues mira, yo creo que ese libro habla de que hay dos escenarios distintos, uno el que se habla desde la mañanera y otro el que se habla desde la Casa Blanca. Si tú te fijas, Pepe, cada vez más son diferentes los comunicados de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos con el de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Marco Rubio hace 3 semanas hablando de resultados tangibles y el comunicado de México no habla de resultados tangibles. Entonces, cada uno habla de lo que le interesa dar a conocer a sus propios auditorios. Sin embargo, pues bueno, México y Estados Unidos están colaborando y tendría que ser muy similar la estructura narrativa del Departamento de Estado como de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque estamos hablando de dos historias distintas. Pues sí, y ¿no? Él niega que haya una resistencia de mexicanos en Estados Unidos. Sí, la teoría de este personaje en Breitbart News, el autor de este libro, es de que México le trata de poner obstáculos al presidente Donald Trump. Es una especie como de un gobierno no amigo por parte de México hacia los Estados Unidos, lo cual, bueno, se ha demostrado que ha colaborado mucho más la presidenta Sheinbaum que el presidente López Obrador. La ha enviado a narcotraficantes, han hecho operativos conjuntos. Lo del canadiense, bueno, pues se explica mal porque hay algo aquí en México que genera cierta polémica, que es la soberanía, ¿no? Es decir, en lugar de decir se actuó de manera pues conjunta, de cooperación, es preferible decir se respeta la soberanía, no subordinación, sino solamente colaboración, ¿no? La libre determinación de los pueblos, la no injerencia, y bueno, se deja a un lado el tema de la violación de los derechos humanos, que yo creo que eso es lo que no habla mucho ni de la fuente ni la presidenta sobre lo que ocurre en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba, porque yo no conozco un gobierno que dé ayuda humanitaria a una dictadura, ¿sí? Porque ellos son los que se quedan con la mayor parte de las ganancias, no el pueblo en general, no la sociedad cubana en esta parte, sino que hay que decir claramente, ¿no? El artículo, uno de los artículos de la Constitución habla precisamente de que los derechos humanos se debe el 89, de prevalecer como interés de México a nivel internacional. Y creo que eso es lo que no se dice. ¿Por qué no se dice? Qué buena pregunta. No. Esperemos la respuesta. Sí, es gracias, Fausto. Gracias por venir aquí a este espacio. Tu espacio. Gracias, siempre Pepe. Tu espacio. Gracias. Es el maestro Fausto Pretelín, internacionalista.